Bien, buenas noches. Hoy día vamos a revisar la última parte de lo que es respuesta inflamatoria, que tiene que ver con lo que sucede con los casos de que la inflamación se sostiene, ¿no? Y da lugar a la formación de tejido linfoide terciario, que es un tejido linfoide extra, es un tejido linfoide aberrante, ¿no? Y que en muchos casos lo que hace es mantener una respuesta que va a destruir el tejido. ¿Ok? Y en la segunda parte de la presentación vamos a revisar lo que son anticuerpos, antígenos y un poquito sobre vacunación. ¿Ya? Bien, entonces, la semana pasada, en la clase anterior, en la primera revisión sobre respuesta inflamatoria, vimos que los epitelios podían responder de dos maneras, en el caso de la respuesta aguda. Los endotelios, perdón, podían responder de dos formas, ¿no? Uno es una respuesta transitoria que depende de la actividad de un receptor especial, que es el receptor heterotrimérico asociado a proteína G. Este tipo de respuesta se mantiene el tiempo que el receptor está activo. Les dije que el receptor se agota, ¿no? Y la actividad cesa entre los 10 y 15 y 20 minutos después de iniciado el trauma o el estímulo. Después, bueno, esa era la activación tipo 1. Después hay una activación tipo 2 que depende, que se da cuando es necesario mantener la respuesta inflamatoria por más tiempo. Y eso se ve en el caso de infecciones, ¿no? La actividad en este caso depende de la formación de mediadores proinflamatorios. Y pusimos de ejemplo 2 el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, ¿no? Que estos iban a actuar a través de su receptor. Es cierto que las respuestas que se van a ver básicamente son las mismas que la activación tipo 1, con la diferencia que se van a producir algunos cambios que van a reforzar y amplificar, ¿no?, la inflamación. Bueno, este tipo de respuesta 2 tiene que tener un declive. Tiene que tener un declive y un término para dar paso a la reparación del tejido o cicatrización. Bien. En situaciones en las que el estímulo antigénico no cesa, entonces ya entramos en los procesos de inflamación crónica. Y el endotelio va a tener un rol, ¿no? Y tiene un rol en dos aspectos principalmente. Uno, presentando antígenos a los linfocitos T circulantes, ¿no? Los endotelios, bajo determinadas condiciones de activación, pueden presentar antígenos. Digamos que es una presentación normal. Entonces, en este caso, el endotelio va a tener un papel que va a permitir mantener y activar a los linfocitos inflamatorios, ¿ya? No solo va a presentar antígenos, sino que también va a expresar otras moléculas que van a estimular la actividad de estas células. Entonces ahí las tenemos, la molécula CD2, la inducida por coestimulación, la CD137 y la OX40 o CD134, ¿ya? De suerte que favorecen, ¿no?, la presencia de clones de linfocitos que van a estar aptos para poder sostener la respuesta inflamatoria. Bueno, podemos ponernos en el esquema del tipo de estímulo que se está sosteniendo. Dependiendo del tipo de estímulo,
vamos a tener también dos vertientes. Una va a ser la activación crónica de tipo TH1 y la otra va a ser la activación crónica de tipo TH2. ¿Ya? Entonces, en la activación crónica, ¿qué vamos a tener? Al final vamos a tener tres eventos, ¿no? La polarización del linfocito T, que ya les comenté, los eventos angiogénicos, ¿ya? Los estímulos inflamatorios crónicos van a dar lugar a que los endotelios, ¿no?, de los capilares comiencen a proliferar. Y los procesos angiogénicos van a ir acompañados de la formación de plexos, de células endoteliales, ¿no? Sobre estos plexos después se van a sentar células que se van a ir transformando para dar lugar a la instalación de tejido linfoide terciario, ¿ya? Que es sería la consecuencia final, ¿no?, de este tipo de activación. Bien, en la polarización TH1, la interleuquina principal es el interferón gamma, ¿no?, que es característica de esta subpoblación efectora. ¿Y qué va a inducir el interferón gamma? La síntesis de esa quimiosina, la CXL10, ¿no?, que atrae a los receptores, a los linfocitos T de memoria y también a los efectores. El efector es una célula es un linfocito que ya está activado, que ya es capaz de colaborar con la respuesta inflamatoria, ¿no? En ese caso, una respuesta normal. Y el interferón gamma sobre los endotelios, ¿no?, que es de los vasos que están dentro del medio donde se está produciendo este tipo de respuesta, vamos a tener una expresión importante de selectina E. Si la polarización es TH2, entonces el tipo de interleuquina que va a estar presente es diferente. Y ahí tenemos a dos, la 4 y la 13, que son características de la subpoblación efectora helper 2, ¿no? Noten que la quimiosina que está presente en ese caso es diferente. Es la CCL26, ¿no?, o erotaxina 3. Y la expresión de moléculas de superficie endotelial también cambia. Es la BCAM1 y a través de esta molécula pueden migrar células como el linfocitos helper 2 y también los eosinófilos. Bueno, los procesos de angiogénesis, como les decía, va acompañado de otros eventos, ¿no? Repito, en la angiogénesis lo que va a haber es una proliferación del endotelio capilar. Se van a formar plexos que se van a incluir dentro de la matriz del tejido, ¿ya? Y eso va a dar lugar a que el microambiente sea adecuado, ¿no?, para que las células inflamatorias puedan sobrevivir. O sea, la provisión de elementos que permite a la célula inflamatoria permanecer por tiempo indefinido va a estar presente, ¿ya? No solamente eso, sino que las células mesenquimales, o sea, las células mesenquimales, ¿no?, se van a transformar en estroma, ¿ya? Vimos cuando revisamos órganos linfoides, la célula estromal del ganglio linfático, ¿no?, era la célula fibroblástica reticular. En este caso, se va a formar células estromales que corresponden a tejido linfoide, ¿ya? O sea, vamos a tener células estromales fibroblásticas reticulares en el tejido linfoide terciario, que se va a encargar de hacer lo que hacen en los otros tejidos, en los tejidos normales. Entonces, en el tejido linfoide terciario vamos a tener algunos puntos que se deben resaltar. Se va a secretar interleuquina 19 y 21, ¿no?, que van a atraer, reclutar y capturar
células no inflamatorias. O sea, estamos hablando de linfocitos vírgenes. ¿Ya? ¿Y por qué van a reclutarse? Porque expresan ese receptor, el CCR7. Las células que están incluidas dentro del tejido las células endoteliales que están incluidas dentro del tejido que se está formando, van a cambiar, ¿no? Y se van a transformar en células de endotelio alto, para formar vénulas de endotelio alto que son características de los tejidos linfoides normales, ¿ya? Y eso va a ir acompañado del reclutamiento de células secundarias. Entonces tenemos las células dendríticas foliculares que se van a ubicar en la zona de los folículos linfoides, también van a llegar células plasmacitoides, células dendríticas interdigitales, en fin. Vamos a tener la formación de un nuevo tejido, pero aberrante, porque va a estar ubicado en un lugar que no le corresponde, ¿ya? Y ese tejido linfoide terciario también se va a organizar en zonas T y zonas B. Bueno, el tejido aberrante lo que va a hacer, si es un proceso inflamatorio, se va a encargar de perpetuar el daño que se le está haciendo al órgano, ¿no? O al parénquima del órgano afectado, ¿ya? Bien, vamos a pasar a lo que es reacción antígeno-anticuerpo. Primero vamos a ver lo que son anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos son glucoproteínas que son producidas por los linfocitos B. Eso todos lo sabemos, ¿no? Los anticuerpos, un detalle que tenemos que tener presente siempre que nos acordemos de los anticuerpos, es que estas moléculas solo se activan cuando se unen a su antígeno. O sea, los anticuerpos solo se activan cuando forman complejos inmunes, nada más, ¿ya? De otra forma, el anticuerpo no va a ejercer ningún tipo de efecto, ¿ok? Como son moléculas que pertenecen a la misma familia, la familia de las inmunoglobulinas, entonces sus características físicas y químicas son muy similares, ¿no? Y una de ellas es la carga, bueno, dos de ellas son la carga y solubilidad. La distribución están presentes en todos los fluidos del organismo, pero no todos los anticuerpos. El anticuerpo que se distribuye por todas partes es la inmunoglobulina G. Hay anticuerpos que tienen excesos o están más localizados. Por ejemplo, la inmunoglobulina A está presente preferentemente en las secreciones, ¿no? La inmunoglobulina M, bueno, no hay receptores para inmunoglobulina M, así que esta molécula más es de actividad intravascular, ¿no? Tiene una restricción, digamos así, al espacio intravascular por falta de una molécula que la pueda transportar. En cambio, la inmunoglobulina G sí tiene receptores y tiene moléculas que la pueden transportar. Bueno, en cuanto a la estructura, bueno, como estas moléculas una vez que son liberadas pueden pasar por el torrente sanguíneo, pueden ejercer su acción en lugares distantes al sitio donde las producen. En cuanto a la estructura, los monómeros de anticuerpos están conformados por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, ¿no? Las cadenas pesadas, cada una puede contener entre 4 y 5 dominios inmunoglobulina, ¿no? Este es un IgG, contiene 4 dominios inmunoglobulina. Las que tienen 5 dominios son la IgM y la inmunoglobulina E. La cadena pesada, la cadena ligera, está formada contiene 2 dominios, ¿no? En ambos casos, tanto en el caso de la cadena pesada como en la cadena ligera, estas tienen unos dominios que vamos a llamar dominios variables, que son los dominios que sirven para que la molécula interactúe con su antígeno, ¿ya? La IgG en este caso tiene 3 dominios que llamamos constantes. Entonces hay un constante 1,
constante 2 y constante 3. ¿Ya? Cada dominio inmunoglobulina tiene aproximadamente 100 aminoácidos de longitud y están delimitados por enlaces disulfuro, o sea, enlaces covalentes, ¿no? Que mantienen la estructura de la molécula, ¿ya? Entre los dominios CH1 y CH2 se encuentra la región de bisagra, que es una zona flexible que se caracteriza por tener una buena cantidad de residuos de prolina, ¿no? Lo que le permite a esta molécula poder abrirse para acomodar los antígenos una vez que comienza a interactuar con ellos, ¿no? En el caso de la inmunoglobulina G, particularmente la IgG1 y la IgG3, en el dominio CH2 se encuentra el sitio donde se va a acoplar la molécula C1q del complemento, para dar inicio a la activación del complemento por la vía clásica. La otra, en el caso de la inmunoglobulina M, el sitio de unión para la molécula C1q se encuentra en el dominio constante 3, en CH3, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos decir? La cadena ligera está conformada por dos dominios, ¿no? El variable ligero y un constante ligero. Las cadenas ligeras solamente son de dos tipos, ¿no? Pueden ser cadenas ligeras kappa o cadenas ligeras lambda. La diferencia entre kappa y lambda la da el dominio constante, ¿ya? El dominio constante. En los dominios variables, tanto de las cadenas pesadas, ¿no? Variable heavy, variable pesado, y ligeras, variable light o variable ligero, ¿no es cierto? Existen unas secuencias que son tres, ¿no? Que se reconocen como secuencias hipervariables. Y estas secuencias serían las responsables de la especificidad de la molécula por su antígeno, ¿ok? De las tres secuencias hipervariables, o CDRs, o regiones determinantes de complementariedad, la CDR3 es la más hipervariable, ¿ya? Bueno, la parte del anticuerpo que sirve para que el antígeno, o para que interactúe con el antígeno, se llama región FAB o región de unión del anticuerpo, ¿ya? Y el dominio que contiene, ¿no? Los dominios constantes pesados CH2, CH3 o CH4, dependiendo del caso, se denomina, bueno, le dan, es la región FC, ¿no? Fracción, también le denominan fracción cristalizable, ¿ok? Y es la que cumple el rol biológico de la molécula. Cumple ese rol por dos razones. La primera, que ya les dije, la de activar, ¿no? La vía clásica de complemento. Y la otra es que esta región es la que va a fijarse a los diferentes receptores que tienen estas moléculas, ¿no? Y al unirse a los receptores que están sobre las membranas celulares, el anticuerpo va a cumplir con el rol de activar la función celular, en este caso de las células de defensa, ¿ya? Los fagocitos capturan los complejos inmunes y los fagocitan valiéndose de las regiones de unión, ¿no? De las regiones FC que van a interactuar con sus receptores. Bien. Acá tenemos el dominio inmunoglobulina, tiene más o menos 100 aminoácidos de longitud y les decía que está delimitado por enlaces disulfuro, que son covalentes, ¿ya? Como ven, los aminoácidos se disponen en plegamiento beta, ¿no? Que es la estructura secundaria de la molécula. No nos olvidemos que la estructura primaria es el enlace peptídico,
en la medida que los aminoácidos se van acoplando, pueden disponerse de dos formas. O hacen plegamientos beta, comienzan a plegarse de esta forma, como está acá, o comienzan a enrollarse. Eso se llama enrollamiento alfa, ¿ya? Bueno, la región variable ya les expliqué. Y les expliqué también que hay 3 dominios hipervariables, que de ellos el más hipervariable es el CR3, y que sería el responsable, ¿no? Estas regiones hipervariables, CR1, CR2 y CR3, serían los responsables de la especificidad del anticuerpo por su epítope, antígeno o determinante antigénico, ¿ya? Este es bueno, estos son estudios de espectrofotometría, donde lo que se ven son las variaciones que se presentan a lo largo, en este caso, de la cadena de la cadena variable, ¿no? En azul, en naranja y en rojo ven la cantidad de aminoácidos que van a ir cambiando. La mayor parte de cambios se observa en el CDR3. O sea, este es el más hipervariable, ¿no? Hipervariable 1, hipervariable 2, hipervariable 3. Y en este gráfico, ¿no? Se ve la cadena ligera, ¿no es cierto? Con los 3 dominios hipervariables, CDR3, CDR1 y CDR2. El gráfico en cinta nos dice que las cadenas se están proyectando por fuera de la molécula. Y esto facilita las interacciones que va a tener la cadena ligera o las regiones hipervariables con el antígeno que tiene que ser reconocido. Hay otras moléculas que también poseen dominios inmunoglobulina, son varias, ¿no? Por eso existe una superfamilia, que es la superfamilia inmunoglobulina. Además de los anticuerpos, que pueden ser formas secretadas o formas de membrana, tenemos los receptores de los linfocitos, también tienen dominios, inmunoglobulina, las moléculas HLA, receptores, ¿no? Acá tenemos al CD4, correceptores, la molécula CD28, moléculas de adhesión, como el ECAM1, que pertenece a la familia inmunoglobulina, ¿no? En su momento les dije que dentro de los ligandos de moléculas de adhesión están las moléculas de la familia inmunoglobulina, que tienen como ligando a las integrinas, ¿ok? La región constante de los anticuerpos los clasifica en 5 clases, ¿no? Inmunoglobulina G, A, M, E y D, ¿ya? La cadena pesada recibe el nombre de la letra griega. La cadena pesada de la inmunoglobulina A será alfa, de la G será gamma, de la D será delta, de la M será mu y de la E será epsilon. ¿Ok? No todas tienen subclases, ¿no? Subclases solamente tiene la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G. La A tiene 2 subclases, A1 y A2. Y la G tiene 4 subclases o subtipos. IgG1, 2, 3 y 4. Cada tipo de, bueno, la inmunoglobulina A1 es producida principalmente en mucosas, ¿ya? Y tanto la A1 y la A2 se conforman mayoritariamente en dímeros, ¿ya? Dímeros que son liberados a las secreciones mucosas, ¿ok? La cantidad de IgA1 y A2 en las diferentes secreciones mucosas va a cambiar dependiendo de la ubicación, ¿ok? El caso del tracto urinario es un caso particular porque en ese caso lo que se secreta mayoritariamente es inmunoglobulina G. Bueno, la función de la inmunoglobulina A, lo voy adelantando, básicamente es neutralización, ¿no? No tiene capacidad para activar complemento.
Lo que es diferente con la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G se activa a complemento, pero no todas las moléculas. Solamente la G1 y la G3. ¿Ya? De estas, la G3 es la que activa complemento con más eficiencia. ¿Ok? Y la IgG4 tiene la particularidad de ser producida, ¿no?, como molécula de regulación en el caso de las respuestas de hipersensibilidad de clase 1. Eso lo vamos a ver en su momento. La IgD es una molécula de membrana, es una molécula que aparentemente, no está confirmado, cumple un rol de amplificación de la señal de activación para la activación del linfocito B. La IgE es una molécula que es producida principalmente en respuestas contra parásitos, ¿no? Pero sabemos que tiene un rol muy importante en las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad de tipo 1, ¿ok? Bueno, y la inmunoglobulina M es la que se secreta en primer lugar en el caso de la respuesta dependiente de linfocitos T, ¿no? Y hay poblaciones como la población B1, de linfocitos B1, que se ubica en mucosas, y la población de los linfocitos B de la zona marginal, que la producen como respuesta a la interacción con antígenos de tipo carbohidrato, principalmente. ¿Ya? Bueno, ya les comenté que las cadenas ligeras solamente pueden ser kappa o lambda. Un anticuerpo tiene sus dos cadenas pesadas y también tiene o dos cadenas kappa o dos cadenas lambda. No tiene kappa y lambda, no. Son dos kappa o dos lambda, ¿ya? La expresión de cadenas kappa es mayor que la de cadena lambda. Y la razón de esto es la forma como, o la manera como se generan estas moléculas, ¿ya? Que son, que dependen de un proceso que vamos a ver en su momento, que se llama de exclusión, ¿no?, alélica, ¿ya? Bien, la inmunoglobulina M es la más antigua, ¿no? Se observa su presencia en los ciclóstomos. Ya conocemos a la lamprea, que fue el animalito que comentamos cuando hicimos filogenia. La formación de inmunoglobulina M durante la respuesta T independiente la hacen principalmente las células de la subpoblación B1, ¿ya? Durante su maduración, el linfocito B expresa una inmunoglobulina M de membrana, ¿no? Y en la subpoblación B2, que responden a la presencia de proteínas, este receptor después es reemplazado, ¿no?, por otro tipo de anticuerpo, dependiendo del tipo de activación que se tuvo, ¿no? Entonces, el B2 va a cambiar su receptor de IgM por IgG, IgA o IgE, dependiendo del caso, ¿ok? Es un pentámero, también se pueden encontrar hexámeros, pero básicamente es un pentámero que está unido por cadenas de unión, ¿no es cierto? Esta molécula es la que activa complemento en su vía clásica con más eficiencia, ¿ya? Es una molécula que tiene una gran avidez al momento de unirse a sus antígenos, ¿ok? Bueno, la inmunoglobulina G está conformada básicamente por una población de monómeros, ¿ok? Es la dominante en el plasma. 70-75% de las inmunoglobulinas son de tipo IgG, ¿ok? Bueno, para esta molécula, los fagocitos es la que más receptores tiene, ¿no? Principalmente son los fagocitos los que tienen receptores para IgG, y son las que esta molécula, este anticuerpo es el que pasa por un proceso que se llama maduración de la afinidad, que corresponde a procesos de hipermutación somática. Bueno, ¿qué pasó? En los centros germinales de los ganglios linfáticos o de los órganos linfoides periféricos, o sea, en la zona de los linfocitos B, ¿no?, en los folículos linfoides, los folículos linfoides secundarios, aquellos que tienen zona del
manto, zona gris, ¿no? Zona oscura, los linfocitos están siendo educados por las células dendríticas foliculares, que le presentan los antígenos a los linfocitos que están en proceso de maduración, ¿no? Y de replicación. ¿Qué va a suceder? En la medida que los linfocitos que están madurando interactúan con los antígenos, aprenden a interactuar mejor con las secuencias antigénicas, ¿ya? Y esas interacciones van dando lugar a que se generen cambios epigenéticos, ¿no? Que hacen que los anticuerpos que se generan, que se van generando, sean anticuerpos, digamos así, de mejor calidad, que pueden interactuar mejor con sus antígenos. A ese proceso de mejora de la calidad de la interacción de los anticuerpos lo vamos a llamar maduración de la afinidad. Y responde a procesos de hipermutación somática, ¿ya? Que básicamente son cambios de tipo epigenético, que tienen que ver con rearreglos que se van a ir dando en el ADN, ¿no? En el ADN de las células, ¿ya? La función del eje G, y también del eje M, por supuesto, es la de neutralizar antígenos, ¿no? Y si hay suficiente IgG, puede activar la vía clásica del complemento. Repito, la 1 y la 3, ¿ya? Esta molécula, como les decía, tiene numerosos o varios receptores, ¿no? Hay varias células que tienen receptores para la cadena pesada del eje G, y de esta forma cumple el rol de activación celular, ¿ya? Esta molécula es la que es transportada al torrente circulatorio del recién nacido. ¿Por qué? Porque tiene un receptor que se llama el receptor neonatal, ¿no? El FcRn, que permite transportar la molécula del torrente sanguíneo de la madre hacia el torrente sanguíneo del feto, ¿ok? Y posteriormente, bueno, con la lactancia materna también, ¿no? La IgG que está incluida primero en el calostro y después en la leche materna, es captada por el mismo receptor que se va a ubicar en el intestino del recién nacido, ¿ya? Bueno, el receptor del recién nacido también tiene un rol en lo que es prolongar la vida media de la inmunoglobulina G. Ahí tiene el cuadrito o la vida media de los diferentes anticuerpos, la IgE 2 días, la IgA 3 días, la IgM 4 días, y después son degradadas, ¿no? En cambio, el IgG puede durar hasta 28 días por esta razón, ¿no? La IgG, los endotelios, ya les dije, no son inertes, no son estáticos, son muy dinámicos. También pinocitan, ¿no? Entonces, al momento de pinocitar, incluye proteínas, ¿no? Y otras moléculas dentro de vacuolas, ¿no? Las moléculas, la IgG que es capturada, es incluida en un receptor que es el receptor neonatal, ¿no? Entonces, esta interacción preserva la IgG y le permite recircular, ¿no? De alguna manera, o ser reciclada, ¿ya? Mientras las proteínas son degradadas en un lisosoma, los anticuerpos, en este caso la IgG, son preservadas para ser liberadas posteriormente, ¿no? Y para que continúen en circulación. Las funciones de los anticuerpos: su función es neutralización de microbios y toxinas, ozonización para favorecer y amplificar los procesos de fagocitosis. Cuando el anticuerpo se une a diferentes tipos celulares, median, ¿no?, un proceso que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Eso lo vamos a ver en su momento. Y al activar el complemento, bueno, vía clásica, por supuesto, el complemento a su vez va a amplificar los procesos de ozonización y fagocitosis, va a proceder, ¿no?, va a colaborar con las respuestas inflamatorias,
¿no? Al complemento también se le conoce como principal efector de la respuesta inflamatoria aguda y también va a favorecer la lisis osmótica en el caso de que se active la vía de el MAC, ¿no? La vía de citocida de ataque a membrana, o el complejo de ataque a membrana, ¿ya? Les decía que los anticuerpos actúan una vez que han formado complejos inmunes, ¿no? Y a través de la porción FC, ¿no? La fracción cristalizable, va a interactuar con los receptores que tienen principalmente los fagocitos, ¿no? Los receptores bueno, en este caso del IgG pueden ser de dos tipos, receptores de activación o receptores de inhibición o reguladores, ¿ya? Y como ven, hay varias células que pueden presentarse. Entre ellas tenemos acá los mastocitos, basófilos, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Células dendríticas, los linfocitos B también tienen receptores, ¿no? Así como las células plasmáticas. Los receptores de los mastocitos y los basófilos básicamente son receptores de activación, ¿no? Que van a inducir, bueno, en el mastocito, en primer lugar, la liberación de los gránulos preformados para el inicio de la respuesta inflamatoria local. También hay receptores de regulación que bloquean la activación de estas células. Lo mismo sucede con los basófilos. En el caso de los polimorfos nucleares, la actividad de los receptores de activación tiene que ver con lo que es la liberación de moléculas quimiotácticas, la liberación de compuestos citotóxicos, ¿no? Por ejemplo, los productos de la vía de estallido respiratorio. También vimos que podían liberar defensinas, ¿no? Y otras cosas. Y también activa los procesos de fagocitosis, ¿ya? En los macrófagos, bueno, activa la vía de estallido respiratorio, amplifica su capacidad citotóxica. Esta célula puede capturar otras células para fagocitarlas, ¿no? O sea, incluirlas en un fagolisosoma, o en su caso, si no puede fagocitarlas, para liberar mediadores, ¿no? Enzimas y toxinas que van a terminar destruyendo, ¿ya? En el caso de la célula dendrítica, bueno, va a modular la activación celular. Si es un receptor de activación, la va a activar. Si es un receptor de regulación, bueno, va a regular su acción inhibiéndola, ¿no es cierto? Los receptores de activación se asocian, por ejemplo, a amplificar la presentación antigénica para la activación de las poblaciones linfocitarias, tanto CD4 como de CD8, y también la generación de una población especial que son linfocitos T reguladores, ¿no? En el caso del linfocito B tiene un receptor que es un receptor de modulación, que es la molécula CD32B. Lo vamos a ver en un momento, ¿no? Lo mismo para el caso de la célula plasmática. En este caso, en la célula plasmática, las interacciones a través de ese receptor inducen muerte por apoptosis de esta célula. Bueno, los receptores de IgG son los 4 primeros, ¿no? La denominación 1, 2 o 3 da cuenta de la afinidad que tiene el receptor por la molécula, ¿no? Los receptores de clase 1 son receptores de alta afinidad, ¿ya? En la nomenclatura tenemos FC, que quiere decir cadena pesada. Después viene la letra griega, que nos indica el receptor para qué tipo de anticuerpo es. En este caso es gamma, o sea, para IgG. Y su clase, receptor clase 1, receptor clase 2, receptor clase 3. De afinidad alta, afinidad intermedia y afinidad baja. Los receptores de afinidad alta normalmente no se expresan. La célula lo expresa después de que es activada, ¿ya? Bueno, ¿qué células contienen estos receptores? Principalmente los macrófagos y los neutrófilos, y también lo tienen los eosinófilos. Su función es activación, principalmente fagocitosis. La molécula, el R2A,
o receptor CD32, también lo presentan macrófagos, eosinófilos y neutrófilos, y además plaquetas. Su función también es activación. El R2B, que expresa el linfocito B, es un receptor de regulación. Este receptor, el R3A o molécula CD16, lo expresan principalmente las células natural killer, ¿ya? Es un receptor que usa la célula natural killer para cumplir con su rol de eliminar células que puedan estar infectadas, por ejemplo. Su rol es citotóxico, ¿no? Y lo hace induciendo muerte celular por mecanismos de apoptosis celular. Este receptor es un receptor para cadena pesada epsilon, o sea, es el receptor para inmunoglobulina E y es un receptor de clase 1, o sea, es un receptor de activación. ¿Qué células lo expresan? Principalmente mastocitos, basófilos y eosinófilos, o sea, aquellas células que están o que intervienen activamente en la respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? La respuesta alérgica. Bueno, el detalle del receptor de clase 1 para inmunoglobulina G, ¿no? Es un receptor, es el principal, ¿no es cierto? Ya sabemos qué células lo contienen. Y sus ligandos principales son la IgG1 y la IgG3, igual a lo que sucede con la activación de complemento. IgG1 y IgG3 son los principales activadores de complemento. Está conformado por dos cadenas alfa, ¿no? Y una cadena gamma. O sea, es un trímero. Y como son cadenas diferentes, heterotrímero, ¿ya? La cadena gamma es la que tiene secuencias de activación, ¿no? Pero esta cadena gamma también es compartida con otros receptores que tenemos acá. El Fc gamma R3, que es el de la célula natural killer. También lo usa el receptor para inmunoglobulina A, el Fc alfa R, y para la inmunoglobulina E, el Fc epsilon R. O sea, ojo que es la cadena gamma la que comparten, no la alfa. ¿Qué molécula estimula su producción? Eso ya lo vimos, me parece, el interferón gamma, ¿ya? La molécula CD32 es el Fc gamma R2, es un receptor, dije, de afinidad intermedia, ¿no? También se une a la G1 y G3, pero con una afinidad menor al del Fc gamma R1, ¿ya? Hay tres formas de este receptor, la A, la B y la C. El caso de la forma A, ¿no? Esta la expresan neutrófilos y fagocitos y es un receptor de activación, ¿ok? Es un receptor de activación. El R2C lo expresa otras células, ¿no? Bueno, los fagocitos también, neutrófilos, los linfocitos de tipo natural killer y también tiene secuencias de ITAM, o sea, es un receptor de activación, ¿ya? Y el R2B es un inhibidor, ¿no? Que es expresado por células mieloides y linfocitos B, como vimos hace un rato. El otro receptor, el CD16, que les dije que lo expresa principalmente la célula natural killer. Hay dos tipos de este receptor, el A, que es expresado por la natural killer y requiere de dos cadenas de activación gamma o Z para poder activarse. Esa C medio rara que aparece ahí es la letra minúscula del alfabeto griego que se llama Z, ¿ya? Y el R2B, que es un receptor que tiene neutrófilo, pero no se sabe bien aún cuál es su función. Acá está, ¿no? El Fc gamma R1, tenemos acá un trímero que está conformado por dos cadenas gamma, ¿no? Que tienen la secuencia de activación y la cadena alfa. La cadena gamma es compartida con otros receptores, como acá tenemos el receptor de la natural killer, la molécula C16, ¿ya? Acá tenemos el Fc gamma R2, él mismo posee su propia secuencia de activación, esto también lo tienen los polimorfos nucleares, los macrófagos, ¿no? El R2B, que es el receptor de inhibición, que lo tienen los linfocitos B y las células plasmáticas, ¿no? Tiene una secuencia ITIM, una secuencia inhibidora. Este es el receptor
Fc gamma R3A, que es de la natural killer, ¿no es cierto? Tiene una cadena alfa y un par molecular que puede ser gamma Z o gamma Z, ¿ya? Y finalmente tenemos el R3B, que no sabemos para qué sirve y que lo tiene el polimorfo nuclear. El receptor neonatal para recién nacido, ya les comenté, es un receptor especial que sirve para transportar la IgG del torrente sanguíneo a torrente del feto, ¿no? El traslado, la placenta no es una coladera, ¿ya? Los que pensaban así están profundamente equivocados, ¿ya? El transporte molecular se hace a través de receptores. Entonces la IgG es capturada por el receptor neonatal que tiene en la placenta y transportado al torrente circulatorio del feto, ¿ya? Ya les dije que ese receptor también interviene en los procesos de reciclado, digamos así, de la IgG que está en el suero, en el plasma, y también el transporte de la IgG que se encuentra en el calostro y la leche materna, ¿no? Se ubica en el intestino. Está formado por una cadena transmembrana, ¿no? Que se asocia de forma no covalente a una beta-2 microglobulina, ¿ya? Bien, la siguiente parte sobre antígenos. Antígeno, bueno, es cualquier elemento que es extraño al organismo, ¿no? Algunos dicen que no todos los antígenos generan respuestas inmunes, ¿no? Que aquellos que generan respuestas inmunes los podemos denominar inmunógenos, ¿ya? Toda la estructura antigénica no es inmunógena, ¿no? Toda la estructura antigénica hay algunas secuencias que inducen respuesta inmune, particularmente respuesta inmune adaptativa. A esas secuencias cortas las vamos a llamar epítopes o determinantes antigénicas. Y son contra las cuales van dirigidos los anticuerpos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, sabemos que los aptenos son moléculas muy pequeñitas que no son capaces de inducir respuestas inmunes por sí mismas. Requieren asociarse a una proteína acarreadora, ¿no? Estos aptenos, cuando son presentados al linfocito T para iniciar la respuesta inmune, son presentados junto con un pedazo de la proteína acarreadora. Como la presentación tiene esta característica, a este fenómeno se le llama efecto apteno-acarreador, ¿ya? En el caso de los antígenos proteicos, ¿no? Las epítopes o determinantes antigénicas pueden ser de dos tipos, ¿no? Lineales, cuando la disposición de la epítope tiene los aminoácidos de forma continua, o conformacional, cuando la disposición del epítope o determinante antigénico va a depender de la conformación espacial normal de la proteína. Por la variedad de epítopes, los antígenos pueden ser de dos tipos, ¿no? Si el epítope es un epítope de un solo tipo que se repite de forma continua, como si fuera un polímero, esas son las polivalentes, ¿ya? Y es característico, por ejemplo, los lipopolisacáridos, ¿no? En las proteínas no. En las proteínas los epítopes van a ir cambiando, no se van a repetir. Esas van a ser las multivalentes. El paratopo es la parte del anticuerpo que se puede unir o que va a interactuar con el epítope o determinante antigénico. Bien, acá está el apteno. Decía que el apteno per se no desencadena respuestas inmunes, tiene que unirse a una proteína, ¿no? Y al momento de ser presentado, el apteno se va a presentar como un pedazo de proteína, ¿ya? Entonces, esa forma de presentarse, para poder activar la respuesta inmune, se le llama efecto apteno-acarreador. Aquí tenemos las determinantes lineales y conformacionales, ¿no? Les decía que la conformacional depende de la estructura normal, del plegamiento normal de la proteína. Si la desnaturalizamos, la secuencia que está unida acá se separa. De suerte que el anticuerpo ya no interactúa con su antígeno, ¿no? Eso no sucede con las determinantes lineales, ¿no? Acá tenemos una determinante lineal, el anticuerpo está interactuando, desnaturalizamos la proteína y vemos que el epítope se mantiene, ¿ya?
Entonces, en conclusión, nosotros sabemos que el epítope es lineal cuando al desnaturalizar la proteína se continúan formando los complejos antígeno-anticuerpo. Bueno, hay tres tipos principales de anticuerpos: carbohidrato, lípidos y proteínas. ¿Ya? Para carbohidratos y lípidos, la respuesta es un tipo de respuesta que más se conoce como T independiente, particularmente para carbohidratos, ¿no? Y es formadora de inmunoglobulina M. Para proteínas, ¿no? Esta respuesta para formar anticuerpos contra los antígenos o las epítopes de estas moléculas es necesaria la colaboración del linfocito T. Y es para las proteínas, para las que se produce IgG, IgA o IgE, dependiendo del caso, ¿ya? Son moléculas más inmunogénicas, ¿okay? Los ácidos nucleicos solitos no son inmunogénicos, ¿no? Los ácidos nucleicos tienen que asociarse con otras moléculas para conformar neoantígenos, ¿no? Como sucede en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? ¿Qué características tiene la unión del anticuerpo al antígeno? Dos principalmente: la afinidad y la avidez, ¿ok? La afinidad es la fuerza con la que se va a unir cada una de las valencias del anticuerpo al epítope. Y se mide con una constante que se llama constante de disociación. Mientras más negativa o el exponente es más negativo para el anticuerpo, quiere decir que el anticuerpo es más afín. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la inmunoglobulina G, una molécula muy afín, tendrá una constante de disociación de 10 a la menos 11. En cambio, la inmunoglobulina M es una molécula poco afín, entonces tendrá una constante de disociación de 10 a la menos 7 o 10 a la menos 6. ¿Ya? La valencia le da la fuerza total de interacción del anticuerpo con el antígeno, ¿no? Entonces, aquellos anticuerpos que tienen más sitios de unión tienen más avidez, ¿ya? Más avidez, ¿ok? Bueno, la unión antígeno-anticuerpo se hace a través de las regiones hipervariables, ¿no? Que se proyectan hacia el epítope que está siendo reconocida. La epítope no se ubica al azar. Los CDR1, 2 y 3 tienen lugares o sitios, ¿no? Donde van a interactuar con las epítopes que están siendo reconocidas. Bueno, acá tenemos el ejemplo de valencia de la avidez, principalmente, ¿no? La IgG es un monómero, tiene su valencia es 2, porque no tiene dos sitios de unión para detectar anticuerpos. Puede ser que su afinidad sea muy alta, pero por el hecho de que sus interacciones son poquitas, solamente 2, su avidez es baja, ¿ya? En cambio, la inmunoglobulina M es un pentámero, tiene valencia 10, o sea, 10 sitios de interacción con los epítopes o determinantes antigénicas. Aunque su afinidad es baja, el hecho de tener 10 lugares por cómo interactuar con los antígenos hace que su avidez sea muy alta. Por esta razón, que es un pentámero, ¿no? Esta molécula es muy eficiente, activando la vía clásica del complemento, ¿ya? Bueno, en cuanto a vacunación, bueno, la idea es formar anticuerpos que nos puedan proteger, ¿no? Neutralizando a los gérmenes que nos puedan de alguna manera invadir. Entonces, hay dos formas cómo se puede inducir inmunidad. Una es la inmunidad activa, que consiste en inocular el antígeno y permitir que el mismo organismo genere sus propias células productoras de anticuerpos y células de defensa, ¿no? En este caso, la especificidad va a ser muy alta, va a estar presente y se van a generar células de memoria. La otra es la inmunidad pasiva,
en la que se pueden inocular anticuerpos, también se pueden poner células inmunes que están dirigidas contra los gérmenes. ¿Qué pasó acá? Pasó que ingresó el germen, ¿no? Pero como inoculamos anticuerpos o células, no permitimos que el sistema inmune pueda reaccionar y generar sus propias defensas. Se elimina el germen, esta respuesta es específica, pero no genera células de memoria. Ahora estamos con toda la locura de la vacunación. Entonces, para vacunar hay que inocular un antígeno y el antígeno tiene que ser inoculado de manera que induzca una respuesta inmune. ¿Ok? Se puede inocular, bueno, gérmenes atenuados, ¿no? Gérmenes completos atenuados. Se pueden inocular fracciones del germen, se pueden inocular gérmenes muertos. Se pueden sintetizar los antígenos e inocularlos, ¿no es cierto? Ha salido con esto de Pfizer la vacuna por RNA mensajero. Este es un formato especial en el que el RNA del virus, en este caso, es incluido de una gota de lípido, y esta gota de lípido se fusiona con las membranas celulares para que el RNA sea liberado dentro de la célula. Y ese RNA lo que va a hacer es transcribir la proteína del germen para que sea presentada por las células del hospedero. Y de esta forma inducir la respuesta inmune. En fin, hay múltiples formas como se puede inducir inmunidad, ¿ya? La idea es erradicar las infecciones, ¿no? Y va a depender de la característica del microbio, ¿ok? Lo que se busca principalmente en la actualidad es respuesta humoral, y en la primera clase les mostré que qué aporte le han dado la inmunología a la humanidad, ¿no? Bien, con esto me parece que terminamos. Sí, ya con esto terminamos. Ya, el antígeno no se inocula solo, el antígeno va acompañado de la inoculación de otros compuestos que son los ayudantes que colaboran con la eliminación, ¿no? O, perdón, con favorecer una respuesta inmune adecuada, ¿ya? Acá tenemos las características del antígeno. Mientras más grandes son mejores, ¿no? La dosis tiene que ser una dosis adecuada, la mejor ruta de administración es subcutánea. Aquellos de forma compleja son los mejores, ¿no? Y las formas particulares y desnaturalizadas inmunizan mejor. Los adyuvantes bacterianos son mejores para inducir respuesta inmune, ¿no? Y, obviamente, mientras mejor sea la interacción con el complejo principal de histocompatibilidad, bueno, la respuesta va a ser más eficiente. De esto ya les comenté hace un rato, y aquí podemos dar por concluida la clase. Muchas gracias por su asistencia. Ya nos vemos en la siguiente reunión. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias.